Hace 20 años, en esta misma sala, Kofi Annan definió los tres grandes desafíos que enfrentaba en esos tiempos la comunidad internacional. Primero, el desafío de la seguridad, reemplazar el orden mundial que surgió después de la Guerra Fría por un nuevo orden regido por la libertad y la paz. Segundo, el desafío del desarrollo, lograr que la globalización llegara con sus beneficios a todas las personas y a todos los países sin dejar a nadie atrás. Y tercero, el desafío de los derechos humanos y del Estado de Derecho, proteger la dignidad de todos, sin distinción de raza, color, sexo, idioma o cualquier otra discriminación. Han pasado ya 20 años y los desafíos que entonces nos dejó Kofi Annan, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos, siguen tan vigentes como entonces y siguen constituyendo desafíos centrales de nuestro orden mundial. Por supuesto, estos desafíos muestran hoy día caras nuevas y se proyectan bajo múltiples formas. Ya no estamos divididos por las desconfianzas, temores y prejuicios que quedaron después de los muros y las cortinas de hierro que emergieron al término de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad, tenemos muchos factores que nos unen con respecto a la dignidad humana, las libertades, y estamos conectados por una sociedad del conocimiento y la información que ha demostrado ser generosa con aquellos países que la abrazan, pero también indiferente y cruel con aquellos países que le dan la espalda. Vivimos una época de enormes transformaciones globales que significan grandes nuevos peligros, pero también formidables nuevas oportunidades. Algunos creyeron que el fin de la Guerra Fría significaba el fin de la historia, que habíamos encontrado por fin el camino y que se avecinaba una época de paz, libertad y prosperidad en base a la democracia y a la economía social de mercado. Sin embargo, la historia nunca llegará a su fin mientras exista un hombre o una mujer libre con capacidad de pensar. Y por eso ha emergido un nuevo orden internacional que ha traído nuevas divisiones, nuevas tensiones en muchas partes del mundo. Y hoy día los estados ya no son los únicos grandes protagonistas de las relaciones internacionales. En materia de seguridad, aún no hemos sido capaces de superar graves amenazas a la paz y la seguridad internacional, como el terrorismo, el narcotráfico, los conflictos armados, la delincuencia organizada, la proliferación de armas de destrucción masiva o el tráfico ilícito de armas y personas. Y además, hoy en día estamos llamados a enfrentar como nunca antes en nuestra historia uno de los mayores desafíos surgidos precisamente como consecuencia de estas amenazas a la paz y la seguridad, como es las migraciones masivas que hoy día están ocurriendo en nuestro mundo. Estas migraciones masivas son un tremendo desafío para toda la comunidad internacional y sabemos sus causas: el terrorismo, las guerras, los conflictos étnicos y religiosos, el hambre y los regímenes totalitarios han generado en los últimos tiempos el mayor desplazamiento de personas en la historia de nuestra humanidad. Las cifras hablan con mucha fuerza y elocuencia. Hoy día tenemos 260 millones de personas que han tenido que emigrar de sus países de origen. Y cada año, más de 1.300.000 personas abandonan, y por las mismas razones, sus países de origen. Frente a esta situación, el compromiso de mi país, Chile, es claro y categórico. Estamos generando una política migratoria que sea segura, ordenada y regular, en perfecta armonía con la Declaración de Nueva York
y el Pacto Mundial para la Migración, que plantea precisamente la necesidad de establecer políticas migratorias que garanticen migraciones seguras, ordenadas y regulares. Queremos recibir y acoger a todos aquellos que vienen a Chile a iniciar una nueva y mejor vida, que lo hacen respetando nuestras leyes, que se comprometen con el desarrollo de nuestro país y que se integran a nuestra sociedad. Pero también, y con la misma fuerza y convicción, queremos ordenar nuestra casa y detener el ingreso de aquellos que lo hacen en forma ilegal, de aquellos que no respetan nuestras leyes o que vienen a cometer delitos o han cometido graves delitos en sus países de orígenes. Y de esta forma parar, detener el ingreso de grupos narcotraficantes o de crimen organizado, porque la seguridad de nuestros ciudadanos, como es responsabilidad de todos los presidentes y jefes de Estado o de gobierno, es sin duda una preocupación central de todo gobierno. Nuestra política migratoria busca equilibrar el derecho soberano de los estados para regular en la forma en que ingresan y permanecen en nuestros países con el debido y necesario respeto a las garantías y a los deberes fundamentales que tenemos con los migrantes, deteniendo la inmigración irregular, sancionando las actividades delictuales y acogiendo a aquellos que vienen a integrarse en forma legal y cumpliendo nuestras leyes a nuestras sociedades. Hoy en Chile estamos a pocos días de cumplir 30 años desde el plebiscito del 5 de octubre, que nos abrió las puertas para recuperar nuestras libertades y nuestra democracia. Y quiero aprovechar este momento para referirme a las dos grandes transiciones que nuestra generación ha debido enfrentar en Chile. La primera fue la transición que nos permitió recuperar las libertades y la democracia. La hicimos con inteligencia y en forma ejemplar, porque normalmente estas transiciones son en medio de crisis políticas, caos económico y violencia social. Nada de eso ocurrió en nuestro país y logramos recuperar nuestras libertades y nuestra democracia en forma muy ejemplar. Pero esa transición ya es historia. La nueva transición, nuestra transición, aquella que está en marcha y depende de nosotros, es transformar a Chile, la colonia más pobre de América Latina entre los tiempos de España, en un país desarrollado, sin pobreza, con mayor justicia social e igualdad de oportunidades, y en que todos podamos desarrollar los talentos y los proyectos de vida y poder tener una vida más plena y más feliz, antes que termine la próxima década. Y esa transición tenemos que hacerla con la misma unidad, grandeza e inteligencia que hicimos la transición que nos permitió recuperar nuestra democracia. En materia de derechos humanos, quiero hoy establecer con mucha fuerza y claridad que los derechos humanos, las libertades, la democracia en los tiempos modernos no reconocen fronteras. Y por eso quiero traer a esta Asamblea General de Naciones Unidas la voz del pueblo venezolano, que el régimen del presidente Maduro ha enmudecido. Venezuela es un país hermano, que por largas décadas fue una democracia que logró un gran progreso y bienestar para su pueblo, y que también abrió generosamente sus fronteras para que muchos latinoamericanos pudieran encontrar en ese país el acogimiento, la protección y las oportunidades que no encontraban en sus propias tierras. Desgraciadamente hoy Venezuela está gobernada por un régimen que no respeta ninguno de esos principios, ni la libertad, ni la democracia, ni los derechos humanos. Y es una sociedad asolada por una crisis moral, política, económica, social y humanitaria. Moral, porque no se respetan los valores básicos de los derechos humanos. Política, porque no hay democracia, no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, no hay libertad de expresión y hay cientos de presos políticos. Económica, porque Venezuela, que fue el país más rico de América Latina, hoy tiene menos de la mitad de la capacidad de producir que tuvo en sus mejores tiempos.
Venezuela, de hecho, es un país que está viviendo una tragedia, porque sus habitantes están huyendo de condiciones ínfimas y precarias de existencia. Muchos, demasiados, están perdiendo literalmente sus vidas por falta de alimentos y por falta de medicamentos. Y el presidente Maduro, negando esta situación, no abre las puertas a la ayuda humanitaria que muchos países estamos dispuestos a entregar. En los últimos años, más de 2 millones de venezolanos han debido abandonar su país, producto de estas crisis que acabo de mencionar. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensible, que está dispuesto a causar ese grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo, con tal de retener o aferrarse al poder? Pero Venezuela no es el único. También en países como Nicaragua, donde ya han muerto más de 400 personas por la violencia generada por el Estado y por el gobierno del presidente Ortega. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató la existencia de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, torturas, detenciones arbitrarias, pero fue expulsada de Nicaragua hace un mes atrás. También algo similar ocurre en Cuba, que lleva más de 60 años sin libertades, sin democracia y sin respeto básico a los derechos humanos. Porque se llevan a cabo detenciones arbitrarias, se ha censurado, igual que en Venezuela y en Nicaragua, la libertad de expresión, que está garantizada por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de estas Naciones Unidas. Chile no reconoció la legitimidad de las elecciones presidenciales recientes en Venezuela porque no cumplieron requisitos mínimos y necesarios para hacer una elección libre, democrática, transparente, conforme a los estándares internacionales, y por tanto no reconocerá la legitimidad del nuevo gobierno que surge a partir de esas elecciones. Y va a continuar siempre haciendo todo lo que esté a su alcance dentro del derecho internacional para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad, su democracia y el respeto a los derechos humanos y salir de esta triste y trágica tragedia que afecta a ese país. Pero para eso necesitamos el sustento del sistema multilateral y especialmente de la Organización de Naciones Unidas. Creemos necesario que esta organización, a través del Consejo de Seguridad, aborde las crisis democráticas y humanitarias que afectan a estos países. Lo decía antes, en los tiempos modernos la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos no reconocen ni debieran reconocer fronteras. Por eso Chile utilizará todos los mecanismos que están permitidos por el derecho internacional para colaborar con toda su fuerza y compromiso a la recuperación de la libertad, la democracia y los derechos humanos en estos países. Las Naciones Unidas, y quisiera terminar estas palabras con una reflexión sobre el estado actual y las reformas y modernizaciones que muchos países creemos que Naciones Unidas requieren hoy día y con mucha urgencia. Las Naciones Unidas, que ha contribuido en innumerables ocasiones a la mantención de la paz y la seguridad internacional como una piedra angular del multilateralismo, hoy ve esta competencia muy restringida y muy limitada. Hemos perdido la habilidad de prevenir crisis y fortalecer instituciones de Estados miembros con el objetivo de generar una verdadera cultura de resiliencia democrática, capaz de sobrevivir a quiebres como el que viven algunos países de nuestra región. Y por eso creemos que llegó el tiempo que esta Organización de Naciones Unidas se modernice, al igual como lo han planteado en tantas ocasiones, tanto de sus países miembros, para que pueda actuar de forma más rápida y más eficiente frente a los desafíos de estos tiempos modernos. La estructura de las Naciones Unidas, y muy especialmente su Consejo de Seguridad, es una herencia de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial
que terminó hace ya más de 70 años y que no responde a las necesidades y desafíos de los tiempos actuales. De hecho, todos sabemos que algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ejercen o amenazan con ejercer su derecho a veto, más basados en sus propios intereses o los de sus aliados, que en su deber de preservar la paz y la seguridad en todos los rincones de nuestro planeta. Y esta conducta ha restado y está restando eficacia a un órgano fundamental de las Naciones Unidas y que concentra no solamente un inmenso poder, sino que una tremenda responsabilidad, que es preservar la paz y la seguridad en nuestro planeta. Y además, la composición actual del Consejo de Seguridad no refleja el mundo actual y no entrega una adecuada representatividad a continentes enteros, como África o América Latina, o a países como Alemania, India o Japón. Por eso, quiero terminar estas palabras resaltando la importancia de que el desarrollo no solamente debe ser sostenible, también la paz debe ser sostenible. Y es precisamente en estos momentos cuando los valores que compartimos como comunidad internacional deben guiar e iluminar nuestra actuación y nuestro camino. Los pueblos deben estar unidos no solamente por el libre comercio, es la preservación de la paz, la seguridad y el respeto a valores fundamentales lo que llevó a crear esta organización. Y por lo tanto son esos mismos valores los que deben iluminar y guiar los caminos del futuro. Solo reivindicando y con mucha fuerza y coherencia estos valores, Naciones Unidas podrá cumplir con sus responsabilidades y con los desafíos de este nuevo mundo actual en el cual vivimos. Porque junto a las formidables amenazas que tenemos que enfrentar, como el terrorismo, el calentamiento global y las migraciones masivas, también tenemos magníficas oportunidades generadas por la libertad, la imaginación y la creatividad sin límites de los hombres y mujeres libres de nuestro mundo. Muchas gracias.